Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Joaquín Hernández. Él es el rector de la UES. Vamos a hablar sobre el año de la guerra en Ucrania, la invasión rusa que ha dejado destrucción, por supuesto, caos en lo económico, no solamente a los países involucrados, sino a nivel del mundo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cree usted que en el presente año, después de haber pasado uno ya de guerra, esta se podría terminar o se puede caotizar aún más el mundo? Muchas gracias, Fernando, por este espacio en este programa que es tan distinguido, y un saludo a todas las personas que nos están viendo en los diferentes canales. Bien, la pregunta es muy importante porque en este momento, si bien es cierto, Ucrania resistió, más aún ganó en muchos frentes a Rusia en la invasión, el próximo año es un año, este año que empieza en pocos días, va a ser muy difícil, por muchas razones. La primera de todas es, hay que clarificar qué es lo que se persigue. Y mientras Occidente no tenga clarificada esa pregunta, vamos a tener una situación de ambigüedad que puede ser muy peligrosa para lo bélico. Me explico. ¿Se quiere que simplemente Ucrania resista? ¿Se quiere la paz o se quiere que venza a Rusia? ¿Y vencer qué quiere decir? ¿Expulsarla de los territorios que invadió a partir de 2014, restableciendo las fronteras? ¿O algo más allá? Entonces, en ese sentido, hay que ver lo que está sucediendo con el armamento, con todas las movilizaciones a nivel internacional. Ucrania dice precisamente que el mundo se ahogará en el caos si se permite que cambien las fronteras a través de la fuerza, como lo está haciendo Rusia. Bueno, yo creo que tiene razón. Yo sé que hay muchas personas que están en contra de ello y que tildan de belicista esta posición, pero yo creo que Ucrania está defendiendo la democracia en el mundo occidental. Es la frontera oriental del mundo occidental. Veamos, una derrota de Ucrania por parte de Rusia implicaría una derrota de la Unión Europea, que quedaría prácticamente en una situación de debilidad frente a Rusia, sobre todo en los países fronterizos y en general. Segundo, esto además le daría fuerzas a Rusia para requerir más apoyo de China, y esto implicaría problemas en el Pacífico. Entonces, una derrota, además, implicaría la derrota de los Estados Unidos. Y esa derrota sería el fin de la hegemonía de este país que ha mantenido, mal que bien, o bien que mal, un orden mundial. Estados Unidos podría presentar pruebas en los próximos días, y esto lo ha dicho el propio presidente Joe Biden, de pruebas de la entrega de armas chinas hacia Rusia, lo cual complicaría más el panorama. Evidentemente. Es que para apreciar lo que está pasando en Ucrania y lo que viene, creo que hay que tener en cuenta los diferentes escenarios en que se está desarrollando. Un escenario es el escenario bélico. Ucrania está necesitando más armamento, pero también más municiones. El desgaste que está teniendo en municiones prácticamente está dejando vacíos, los arsenales de Europa. La producción industrial de armamento y de municiones tiene que multiplicarse si es que se quiere obtener que Ucrania resista y alcance las fronteras que tenía antes de 2014. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero a la vez me parece que es importante que se defina la negociación de los términos de paz, porque esta guerra a lo largo del tiempo es perjudicial para Ucrania
y es perjudicial para Occidente. Ya Rusia ha dicho, nosotros tenemos la larga duración, podemos esperar, y eso es lo que está haciendo en este momento. Un desgaste de Occidente en Ucrania para forzarlo poco a poco a retroceder. Levantarse de la mesa de negociaciones sobre el control nuclear pone en peligro verdaderamente al mundo, porque ya Rusia dice, a propósito de varios acontecimientos, la misma visita del presidente Joe Biden a Ucrania, dicen ellos, suspendemos ese control. Bueno, determinados expertos internacionales no creen que sea para tanto, porque hay que tomarlo en cuenta, Putin siempre tuvo esa posibilidad en la mano. No es que ahora recién se le ocurre. Más aún, los exámenes, los análisis que se hacen de su personalidad sostienen que una vez que esté derrotado militarmente, podría llegar a utilizarlas. Por eso los términos de negociación de paz son muy importantes, muy delicados, porque ahí lo que se tiene que hacer es que por una parte se reconozca el statu quo anterior, pero también Rusia no salga golpeada ni doblegada por esta invasión que realmente carece de todo sentido y de toda humanidad. De sus opiniones se desprende que calza muy bien esto que han presentado algunos informes de analistas internacionales que dicen que Putin está estudiando no necesariamente cómo ganar la guerra, sino cómo perderla. Probablemente, y esa sería una buena opción de negociación. Pero en el momento, mientras lamentablemente no se produzcan más batallas y con su cuota de muertos y destrucción, no va a ser posible. No nos olvidemos que puede ser interpretado también más allá y en la ironía como que ese señor al que no se lo puede descifrar diga a un determinado momento, ya no importa nada, pierdo la guerra pero destruyo. ¿Podría ser tomado también así? Exactamente. Por eso este es un momento de una ambigüedad muy peligrosa. Veamos algo que también creo que es necesario repensar después de un año de la invasión. Uno de los factores que Putin consideraba que iban a ser decisivos para la victoria rusa era que Occidente no se iba a comprometer, que la moral de Occidente estaba debilitada, que tanto liberalismo, tanta forma de vida abierta, de lujo, etcétera, no iba a hacer que Occidente luche. Y ha sido todo lo contrario. Más bien Europa se ha unido, y de Europa hay que rescatar el ejemplo de Alemania, que cambió radicalmente incluso a su proveedor de energía, que era Rusia, ahora depende del gas ruso apenas en un 8%, cuando antes estaba por el 75, 90%, y está rearmando su ejército y rearmándose, apoyando con los tanques Leopard a Ucrania. Incluso España ha enviado tanques, 10 tanques Leopard, había ofrecido creo que 8. Se nota el compromiso de todos los miembros de la Unión Europea. ¿Usted cree que finalmente va a ingresar a la OTAN Ucrania? No inmediatamente, porque eso ya sería un desafío total para Rusia. Un desafío total, eso no creo que lo vayan a hacer. Ahora, le han dicho también en Unión Europea, primero, para que sea parte, tiene que corregir una serie de distorsiones. Por ejemplo, Ucrania, y a pesar del dolor que viven, hay que expresar y señalar, es un país con altos índices de corrupción. Y le han dicho, tiene que mejorar todo aquello para que se integre, por ejemplo, a este grupo europeo de defensa. Por supuesto. Y hay otra cosa que también es importante, porque creo que por las noticias, las fotos, el dramatismo, los muertos, no estamos prestando atención a lo que un filósofo de talla internacional como es Jürgen Habermas, alemán, señalaba hace poco en un editorial que el diario Le Monde de París publicó. Y es que esta negociación tiene que ser producto de decisiones responsables. ¿En qué sentido? Que no solamente se trata de armar a Ucrania, sino que hay que hacer de ella una potencia económica, industrial, porque de lo contrario va a quedar tan destruida que no va a poder en el largo plazo
sostenerse frente a Rusia. Es decir, necesita que Occidente se involucre. Entonces, hay una serie de cuestiones que están metidas en esto y que no hay claridad por más que quisiésemos tenerla. Pero lo que sí es cierto, y yo quisiera indicarlo, es que para América Latina esta guerra es fundamental. A veces creemos simplísticamente que porque aquí no están peleando al lado, eso no me importa, yo vivo en mi vida. No. Todo el comercio internacional y el orden legal están en vilo en esta guerra. Y ya estamos sintiendo los primeros efectos. Si Rusia gana, lo que estaríamos diciendo es que el derecho de la fuerza es el que prima sobre las relaciones internacionales. Y entonces entramos en un mundo en guerra, conflictivo, del cual nada bueno podemos esperar. No se pueden modificar las fronteras a través de la fuerza, definitivamente. Y en lo otro, el impacto económico es claro, lo hemos sufrido, por ejemplo, en el Ecuador, un país que con sus exportaciones llegaba a Rusia, también a Ucrania, y además importador de insumos para el ámbito agrícola, de tal forma que así como el Ecuador, hemos sufrido todos este año y vamos a seguir sufriendo. Y algo muy importante, Fernando, la base del comercio internacional en la globalización es la confianza. Por eso es que Alemania se descuidó y dejó a Rusia como proveedora de gas, como digo, en un 80-90%. Ahora se ha dado cuenta de que ese mundo no existe y que este es un mundo en guerra y que por lo tanto ya no podemos confiar en esas redes típicas del comercio internacional que surgieron a partir de los años 90, cuando terminó la Guerra Fría. Entonces, la confianza entre Estados está echada abajo. Doctor, muchas gracias por haber participado. Gracias, en Fernando, programa, muy amable. Este estupendo análisis, un experto en la materia. Vamos a hacer un corte comercial. El abogado Andrés Ortiz va a estar con nosotros para hacer un análisis sobre la situación política que vive el país. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. En esta parte del programa tenemos al doctor Andrés Ortiz con nosotros, analista político. En estos momentos los ciudadanos se preguntan, ¿se dará un juicio político? ¿Lo van a sacar del poder al señor Guillermo Lasso? ¿Hay razones? ¿Hay un porqué? ¿Cuál es la respuesta? Fernando, muchas gracias por la invitación y a los amigos que nos escuchan en Gama. Jurídicamente no existe causal para enjuiciar políticamente al presidente de la República. El artículo 130 de la Constitución es muy claro en establecer, el 129 es muy claro en establecer cada uno de los delitos que un presidente de la República debe cometer para poder ser encausado penalmente. Delitos contra la seguridad del Estado, genocidio, peculado, cohecho, temas relacionados con la corrupción, traición a la patria, etcétera. Son causales que son taxativamente, ¿no? Están enumerados. Tienen que ser cumplidos. Tienen que ser esos, no hay otros. Ciertamente la Constitución también dice que no necesita iniciarse el juicio penal previamente, pero sí se necesita de un requisito de admisibilidad, que es el informe previo de la Corte Constitucional. Entonces, eso reemplazaría precisamente al juicio penal. Exactamente, es decir, porque la Corte es una Corte igualmente que termina con decisiones judiciales. Es la última depositaria de
del estamento democrático que tiene nuestro país, porque así lo estableció la Constitución de Montecristi. La Corte Constitucional es el último tribunal garantista que tiene el país en temas judiciales e incluso no judiciales que tenga que ver con derechos humanos. Entonces, el constituyente decidió que en vez de reemplazó el tema de que se lo tenga que enjuiciar penalmente y pedir el levantamiento de la inmunidad, etcétera, por este informe de la Corte Constitucional, con lo cual garantiza que de por medio no hayan pasiones, no hayan iras, no hayan deseos inconfesables, conspirativos, ¿no?, para sacar un presidente, sino que la causal o causales que sean invocadas en el seno de la Asamblea son examinadas por la Corte Constitucional y es la Corte la que le puede dar permiso o no a la Asamblea para que continúe con el trámite. Por la composición política de la Asamblea y la participación de UNES, con una importante cantidad de asambleístas, sabemos hacia dónde van. Sin embargo, usted ha dicho debe participar la Corte Constitucional y ahí sí no podemos especular. ¿Qué es lo que puede suceder? Lo que pasa es que toda decisión en el país, incluso la propia Constitución establece que todo acto del poder público debe ser motivado, y cuando un acto del poder público o un acto administrativo carece de motivación, la propia Constitución establece que ese acto es nulo. Entonces, existe también lo que se llama el debido proceso, ¿no, verdad? El derecho a la defensa incluye el hecho de tener un debido proceso, ¿no? El derecho a la defensa, el derecho a ser escuchado por tribunales imparciales, etcétera. Entonces, la Corte Constitucional creo que será inédito, se va a inaugurar esta Corte con un primer impeachment a un presidente dando su informe previo. No sé si pasó en el gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno no lo quisieron encauzar políticamente, yo recuerdo, me parece que no. Entonces, como no hay muchos precedentes, sí vamos a tocarnos con una corte que le va a tocar estudiar lo que le venga. No sabemos si es que lo van a acusar de peculado, no sabemos si la corte lo va a acusar de cohecho, de enriquecimiento ilícito. Aun cuando taxativamente no se contemple la comisión de estos delitos para la destitución del presidente, están argumentando que podría ser por omisión. ¿Es posible jurídicamente y constitucionalmente esto? A ver, el delito en el Ecuador puede ser por comisión o por omisión. Efectivamente existe el delito de comisión por omisión. Eso está pues, en el derecho penal de vieja data. Efectivamente, cuando uno está en la obligación de hacer algo para evitarlo y no lo hace, equivale a cometerlo. Es decir, si tú ves una persona que va a cometer un delito y no lo evitas, equivale a cometerlo, dice el Código Penal nuestro, ¿no? Pero pues, eso sería pues, incluso mucho más forzado. O sea, si no existe la comisión, se quieren ir por la omisión, es decir, por la falta de deber de cuidado, de no haber tomado las precauciones o providencias, ¿no? Pero eso es pues, ya el extremo de forzar el tipo penal para encontrar una causa motivo para el juicio político. Hemos dicho en varios programas que es necesario que se investigue, que surja la verdad. Hasta el momento, y lo decía el asambleísta Villavicencio, no se ve en los informes que el presidente tenga algún tipo de responsabilidad. Eso lo han expresado varias personas que conocen de la materia. Esto implicaría por qué no hay razones para el enjuiciamiento del señor presidente. Incluso en el famoso informe, ¿no?, que ha circulado a través de medios digitales, a través de la posta. Este informe que fue realizado por la policía, que es un informe oficial, que tuvo conocimiento la Fiscalía, pero que luego se archivó. Que se archivó y que incluso fue donde un juez y el juez dispuso finalmente el archivo. Incluso en ese famoso informe no existe ninguna vinculación ni ninguna conclusión de que el presidente de la República primero esté involucrado en una trama de corrupción o de cuestiones de mafias albanesas, y ni mucho menos una relación con el tráfico de influencias. Es decir, no existe nexo causal en ese informe y resulta que la piedra angular para un supuesto eventual juicio político es este informe. Entonces, si el propio informe uno lo lee con una lectura comprensiva rápida, no existe, no hay una conclusión en ese informe en que el presidente, ni por acción ni por omisión, ha sido parte de ninguna trama y de ningún tráfico de influencias. Yo me pregunto como abogado, ¿cómo puede servir un informe en donde no aparece el presidente por ninguna parte el fundamento para iniciar un juicio político? Es que es de locos, o sea, es incomprensible. Desde el punto de vista jurídico,
Si el propio famoso informe, que es lo que está sirviendo a llamar a todas las personas que se le ocurre a la Asamblea para encauzar el juicio político, resulta que su principal prueba, su principal herramienta, no concluye lo que ellos quieren concluir. Entonces yo no entiendo cómo pueden utilizar un informe en el que no existe vínculo causal entre el presidente y lo que ellos están tratando de hacer creer al país. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Han sido muy claros los comentarios, las opiniones de un jurista como el doctor Andrés Ortiz. La señora fiscal Diana Salazar ha tomado la decisión, ella lo ha expresado, de pedir la documentación a la fiscal que trató este tema para seguir en la investigación. Eso es correcto, eso es importante, pero ¿considera usted que se tiene que separar lo uno de lo otro? Si usted dice que no hay razones para el enjuiciamiento político, por este caso, del presidente, hay un tema que tiene que seguir siendo investigado y aquellas personas que nada tengan que ver, bueno, van a estar exentos o fuera de cualquier acusación. Es más, podrían seguir juicios a posteriori en contra de quienes ellos pueden sentir han sido calumniados. Sí, a ver, la fiscal dice que ella ha pedido el expediente a Quito, lo quiere revisar. Ella tiene la facultad de que si encuentra indicios o nuevos indicios que le permitan a ella pedir la reapertura, ella ha sido muy enfática en decir que sí lo va a hacer. Eso significa que entiendo que por ahora ella está en una fase de investigación de qué es lo que ocurrió en el caso, lo va a estudiar. Ella va a determinar si efectivamente el fiscal o la fiscal, entiendo que era una mujer que estuvo a cargo de la investigación y que finalmente termina haciendo una recomendación al juez porque entiende que no hay elementos de convicción fuertes para poder imputar a esta red que supuestamente estuvo investigada y que fue parte de las escuchas durante mucho tiempo. Yo entiendo que la fiscal tiene todas las facultades jurídicas para, si es que ella lo encuentra mérito en la investigación hecha, o si va a pedir la reapertura. Y efectivamente, si hay causas o personas involucradas, porque de esto, acuérdense que esto es una investigación por un tema de narcotráfico, que indirectamente aparece el señor Cherres conversando con el señor Carrera, es un tema coyuntural a la investigación principal. La investigación es un tema de narcotráfico, por eso es que se sigue. En las escuchas es que aparece esto, o sea, ni siquiera es que esto es parte de la trama principal. Entonces, ahí es donde tiene que ver la fiscal, porque de esto pues la fiscal puede derivar en varios temas, en varios juicios, porque aparentemente los policías que investigaron esto terminan concluyendo que su información no era lo suficientemente potente para llevárselo al fiscal, y el fiscal analiza y dice, bueno, con esto que me has traído, yo no tengo un caso, eso es lo que decimos los abogados, no tengo el caso. Entonces que se archive por el momento y la fiscal puede abrirlo y puede imputar a varias personas por varios delitos. Y eso está en la facultad de la fiscal. Ahora, ya en el ámbito estrictamente de lo político, estamos viviendo un momento de inestabilidad, porque hay las amenazas de este juicio político, luego también hay reacciones en el ámbito indígena. Ellos, cuando se movilizan, siempre generan estragos. No es lógico decir que no pasa nada. Ya sabemos que han habido consecuencias. Ocurre lo propio en otros países. Hemos apreciado lo sucedido en Perú, por ejemplo.
De tal manera que son otros ingredientes que se suman a esa inestabilidad que nada bien le hace al Ecuador. ¿Cómo salimos de esto? El diálogo que invitó en su momento el actual ministro de Gobierno, Henry Cucalón, pienso que es un escenario ideal en momentos de conflictividad. Se acercó a la Asamblea físicamente, fue a visitar al presidente Virgilio Saquicela. Y ahí es donde uno dice que deben haber puntos de encuentro en el desencuentro, digo yo, porque actualmente la Asamblea Nacional está tramitando un proyecto de reforma parcial a la Constitución. Acuérdense que esa fue una de las preguntas que la Corte Constitucional no le aceptó al presidente Lasso. La participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad en apoyo a la Policía Nacional. Exactamente, pero le dijo que el camino era la reforma parcial. El presidente consideró que esto tenía urgencia, presentó inmediatamente el proyecto en la Asamblea y eso es parte de un diálogo que la Asamblea sí está interesada en tomarlo. El presidente Saquicela le dijo al ministro de Gobierno que efectivamente están retomando, está en una comisión, la comisión está elaborando su informe, prontamente tendremos noticias. Entonces a mí me parece... Y que varios sectores políticos apoyaban, dijo él, el presidente Saquicela. No, y es una exigencia ciudadana, claro. Es decir, o sea, la Asamblea Nacional finalmente... Que haya alguien que esté en desacuerdo, bueno, pero la mayoría parece que daría paso a esa reforma. Parece que la gran mayoría de la Asamblea sí estará dispuesta, porque al final somos nosotros los mandantes los que finalmente los asambleístas tienen que responder a las necesidades de los ciudadanos, y somos nosotros los que exigimos más seguridad. Entonces sí sería algo totalmente desaprensivo a la realidad nacional que un proyecto de la importancia que es, no con esto quiero decir que van a desaparecer los delitos, pero claramente una presencia de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden Militar en apoyo a la policía claramente va a servir en una mejora en la estructura de la seguridad de los ciudadanos. Acertada la decisión del presidente al nombrar al ex asambleísta Henry Cucalón como su ministro de Gobierno, por todo lo que él significa, un hombre de gran preparación, de conocimientos, un legislador y un señor que cuando usó el tiempo en la Asamblea lo hizo para aportar jurídicamente, constitucionalmente sobre temas confusos. Era necesario un golpe de timón en la crisis de gabinete que se produjo a raíz de los cambios en el círculo más cercano del presidente, es que el presidente supo escuchar. No es fácil tomar decisiones y despojarse de personas de su círculo muy cercano, y creo que le hace bien a él y le hace bien al país que personas como Henry Cucalón, que en principio son, desde el punto de vista de la tendencia, obviamente claramente es de una tendencia de centro derecha, pero más allá de la cercanía o no, el talento de Henry Cucalón, su talento democrático y su experiencia en el manejo con la Asamblea Nacional y su vida política, tanto en la Procuraduría General del Estado como en el municipio, garantiza que es una persona que podrá ayudarlo al presidente a tomar mejores decisiones, alguien de fuera de su círculo cercano que puede aconsejarlo sin ningún tipo de temor para sacar adelante al país. Me parece sin duda que es un gran acierto del presidente Lasso el nombramiento de Henry Cucalón. Doctor, muchas gracias. Fernando, a usted. La aguda crisis económica, la de inseguridad que padecemos los ecuatorianos no admiten el que hayan otros ingredientes, y estos de corte político, que nos hagan más daño. Es por esto que el llamado es lógico y natural, que pongamos todos de nuestra parte, y especialmente quienes están en el ámbito político, para razonablemente actuar y hacer lo que corresponda. No estamos pidiendo que se deje de investigar algo que debe ser investigado, pero estamos diciendo que si jurídicamente, constitucionalmente expresan los expertos, conocedores de la Constitución, que no hay razones y méritos, bueno, hagamos lo debido y lo correcto. No podemos seguir en las aventuras de cambio de presidentes. Recuerden, amigos, que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general